Hola amigos, a petición de muchos usuarios aquí vengo con la tercera parte de mi mejor serie. Hoy veremos a dos asesinos más. Como disculpa por la tardanza de subir este vídeo, bueno, nos dejamos de palabrería y empecemos el vídeo. John Wayne Gacy, Jr., conocido también como Pogo o el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 chicos jóvenes entre 1972 y 1978. 26 de sus víctimas fueron enterradas en el sótano de poca altura de su propia casa, otras 3 en otros lugares de la casa, y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas de niños vestido de payaso. Se hacía llamar Pogo el payaso, personaje que creó él mismo. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Samuel Gacy junio 20, 1900, diciembre 25, 1969, un maquinista, y de Marion Elaine Mayo 4, 1908, diciembre 14, 1989. Gacy era de ascendencia polaca y danesa. Cuando era niño era obeso, estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien afectivamente le llamaba Honey, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia, y siempre pegaba a su hijo con un cinturón de cuero. A lo largo de su infancia y adolescencia, Gacy se esforzaba por hacer sentir orgulloso a su padre, pero rara vez su padre le aceptaba. El viejo Gacy le hacía el vacío, a menudo le llamaba marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años se golpeó en la frente con un columpio, y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre sospechó que esos episodios eran un esfuerzo de ganar la simpatía y le acusó de estar fingiendo. A Gacy se le recetó medicamentos para disolver el coágulo. Gacy asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos, y de hecho nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, Gacy dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago. Sin volver al colegio, Gacy se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Obtuvo un puesto directivo en prácticas en la compañía de zapatos Nunn-Bush poco después de su graduación. En 1964, Gacy se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marlene Mears, y se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su período de aprendiz, Gacy promocionó a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, se unió a Jefes y ascendió a vicepresidente en 1965. El segundo matrimonio de Gacy terminó y su esposa se divorció de él a mediados del año 1976. En 1977, David Daniel, quien tenía 28 años entonces, declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de buses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces, incluso ofreciéndole marihuana. De 2 víctimas que fueron reportadas como sobrevivientes, Daniel es el único vivo en relatar el procedimiento de John Wayne Gacy. Ninguna sospecha recayó en Gacy, hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, Robert Piest, quien fue visto por última vez junto a él. Un allanamiento en casa de John reveló diversos artículos relacionados a otras desapariciones. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación, y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Las otras 5 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río Des Plaines. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de buses. El individuo más joven tenía solo 9 años y el mayor tenía cerca de 20. 8 de las víctimas estaban tan descompuestas que nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois.
En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gatti, las autoridades encontraron restos de, al menos, 4 personas más. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gatti en Chicago. Durante el juicio, se declaró no culpable, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios de orden mental, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después, recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gatti intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cobb demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gatti ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a la pena de muerte. John Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 en la penitenciaría Stateville en Crested, Illinois, por medio de una inyección letal. Esto sucedió después de su última comida: camarón, pollo frito, fresas y patatas fritas. Su muerte no causó tanto revuelo mediático, pero grandes multitudes se agolparon a las afueras de la penitenciaría para celebrar fiestas de ejecución, con varias personas arrestadas por intoxicación etílica y desorden público. En una inusual muestra de humor negro, el autoproclamado Gacy's Day Parade, una parodia del desfile de Macy's Day Parade, comenzó. Había gente vendiendo camisetas y artículos relacionados con Gacy y la gente gritó cuando John fue declarado muerto. De acuerdo a los reportes, Gacy no expresó remordimiento. En una de sus últimas charlas con su abogado, le dijo que su muerte no haría regresar a ninguna de las víctimas. Sus últimas palabras antes de morir fueron: "Bésame el culo. Nunca encontrarán a los demás", las cuales se las dijo a un guardia mientras era enviado a la cámara de ejecución. Luego de comenzada la ejecución, los químicos letales inesperadamente se solidificaron, atascando el cuarto tubo que Gacy tenía conectado a su brazo. El equipo que llevaba a cabo la ejecución reemplazó el catéter y 10 minutos después, la ejecución se reanudó bajo la atenta mirada de los testigos, que observaban detrás de una ventana cubierta por una persiana. El proceso tardó 18 minutos en completarse. Los anestesistas argumentaron que el percance ocurrido con los químicos solidificados se debió a la inexperiencia de los oficiales de la prisión, quienes cumplían con la ejecución. Algunos señalan la pobre relación con su padre alcohólico, un trauma en la cabeza y unos subsecuentes desmayos en su adolescencia como la base de sus actos. También se especula que la matanza de hombres y niños era la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales y el atributo común entre ellos era la juventud y la belleza. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es de propiedad de la doctora Ellen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía el maquillaje emocional de un infante. Albert Hamilton Fish fue un asesino en serie y caníbal estadounidense. Es también conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria y posiblemente como el vampiro de Brooklyn. Él afirmaba haber abusado sexualmente de más de 100 niños, y fue sospechoso de al menos 5 asesinatos. Fish confesó 3 homicidios que la policía fue capaz de investigar para encontrar al homicida y confesó haber acuchillado al menos a 2 personas más. Fue sometido a juicio por el asesinato de Grace Budd, fue condenado y ejecutado. Nació con el nombre de Hamilton Fish en Washington después de Cristo, hijo de Randall Fish 1795-1875. Según él, fue nombrado así a causa de Hamilton Fish, un familiar lejano. Su padre era 43 años mayor que su madre. Fish era el hijo más joven y tuvo 3 hermanos vivos: Walter, Annie y Edward Fish.
Él quiso llamarse Albert después de la muerte de un hermano, y escapar del sobrenombre Aaron Eggs huevos con jamón que le fue aplicado en un orfanato en el cual transcurrió una buena parte de su infancia. Muchos miembros de su familia padecieron enfermedades mentales, y alguno sufrió manía religiosa. Su padre fue capitán de un barco de río, pero para 1870 se desempeñaba como fabricante de fertilizantes. El viejo Fish murió de un infarto de miocardio en la estación Sixth Street del ferrocarril de Pensilvania en 1875 en Washington después de Cristo. La madre de Fish lo envió a un orfanato cuando apenas contaba con 5 años. Ahí fue azotado y golpeado frecuentemente y, después de un tiempo, descubrió que disfrutaba del dolor físico. Los golpes le provocarían erecciones frecuentes por lo que los demás huérfanos lo molestaban. Para 1879, su madre consiguió un empleo en el gobierno y fue capaz de cuidarle. Sin embargo, las experiencias vividas anteriormente le afectaron. Comenzó a tener relaciones homosexuales en 1882, a la edad de 12 años con el hijo de un telegrafista. La juventud también llevó a Fish a prácticas como urofagia y coprofagia. Fish comenzó a visitar baños públicos en donde podría ver chicos desnudos, y gastar una buena parte del fin de semana en esas visitas. Hacia 1890, Fish llegó a la ciudad de Nueva York. Decía que se había vuelto un prostituto. También afirmó que comenzó a violar a muchachos jóvenes, un crimen que siguió cometiendo aún después de que su madre le arregló un matrimonio. En 1898, se casó con una mujer 9 años menor que él. Tuvieron 6 hijos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry Fish. Fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado a prisión, purgando su delito en la cárcel estatal de Sing Sing en 1903, donde mantuvo relaciones sexuales con distintos hombres. Durante 1898 trabajó como pintor de casas, y afirmó que cometió abuso sexual con al menos 100 niños, generalmente menores de 6 años de edad. Recordó un incidente en el cual un amante masculino lo llevó al Museo de Cera en donde Fish quedaría fascinado con la disección de un pene. Poco después desarrollaría un interés mórbido por la castración. Durante una relación con un hombre retardado mental, Fish procuró castrarlo después de atarle. El hombre se asustó y huyó. Fish comenzó a intensificar sus visitas a burdeles en donde podía ser azotado y golpeado con mayor frecuencia. En enero de 1917, su esposa lo abandonó por John Straube, un hombre hábil que abordó a la familia Fish. Seguido a este rechazo, Fish comenzó a escuchar voces. Por ejemplo, en una ocasión se envolvió en una alfombra aduciendo que seguía las instrucciones de Juan el Apóstol. Fish cometió lo que pudo ser su primer ataque en la persona de un niño llamado Thomas Beden en Wilmington, Delaware en 1910. Tiempo después acuchilló a un muchacho con discapacidad mental hacia 1919 en Georgetown, Washington después de Cristo. El 11 de julio de 1924, Fish encontró a Beatrice Kiel, una niña de 8 años de edad, jugando sola en la granja de sus padres en Staten Island. Le ofreció dinero para que lo acompañara y le ayudase a buscar ruibarbo en los campos vecinos. La niña estaba a punto de abandonar la granja cuando su madre ahuyentó a Fish. Fish se alejó, pero regresó después al granero de la familia Kiel donde trató de dormir por la noche para ser descubierto antes por Hans Kiel, quien le dijo que se fuera. El 25 de mayo de 1928, Edward Wood colocó un anuncio clasificado en la edición dominical del diario New York World que decía: hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país. Edward Wood, 406 West 15 Th Street. El 28 de mayo de 1928 Fish, entonces con 58 años de edad, visitó a la familia Wood en Manhattan, Nueva York, bajo pretexto de contratar a Edward. Se presentó a sí mismo como Frank Howard, un granjero de Farmingdale, Nueva York. Al llegar, Fish conoció a la joven hermana de Wood, Grace, que contaba con 10 años de edad. Fish prometió contratar a Wood y le dijo que enviaría por él al cabo de algunos días. En su segunda visita accedió a contratar a Wood, entonces convenció a sus padres, Delia Flanagan y Albert Wood, de dejar que Grace le acompañase a una fiesta de cumpleaños aquella tarde en la casa de su hermana. Albert Wood era mozo de la Equitable Life Assurance Society. Grace tenía una hermana prostituta llamada Beatrice y 2 hermanos, Albert Wood II y George Wood. Fish se alejó de ahí aquel día, con Grace, pero jamás regresó. La policía arrestó a Charles Edward Pope el 5 de septiembre de 1930 como sospechoso del rapto. Pope tenía 66 años de edad y era superintendente de unos apartamentos y fue acusado por su alienada esposa.
Charles pasó 108 días en prisión entre su arresto y juicio verificado el 22 de diciembre de 1930. La carta. 7 años después, en noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña, lo que condujo a la policía hacia Albert Fish. Aquí os dejo la traducción de la carta, con errores gramaticales y faltas de ortografía de Fish. Estimada señora Wu. En 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1-3 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso Annie robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces cada día y cada noche los azotó, los torturó, para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinado y comido excepto la cabeza, huesos e intestinos. Fue asado en el horno todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente, fue de la misma manera. En aquel tiempo, yo vivía en la calle 409 100 cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406W calle 15. Le llevé un pote de queso, fresas. Almorzamos, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores, subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé. Pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. No la violé aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. La señora Wood era analfabeta y no podía leer la carta por ella misma, así que se la dio a su hijo para que la leyera. Fish después confesó a su abogado que realmente había violado a Grace. Fish era un mentiroso compulsivo, sin embargo esto pudo ser falso. Él dijo a la policía, cuando se le preguntó, que nunca pasó por su cabeza violar a la chica. El juicio de Albert Fish por el asesinato premeditado de Grace Wood comenzó el lunes 11 de marzo de 1935 en White Plains, New York, con Frederick B. Close como juez y como abogado fiscal de distrito Elbert F. Gallagher. James Dempsey fue el abogado defensor de Fish. El juicio duró 10 días. Fish alegó locura y clamó el haber escuchado voces de Dios ordenándole matar a los niños. Numerosos psiquiatras testificaron acerca de los fetichismos sexuales de Fish, incluyendo coprofagia, urofilia, pedofilia y masoquismo, pero existía desacuerdo en determinar cuál de ellos signaba la locura de Fish. El jefe experto de la defensa Frederick Wertham, un psiquiatra especializado en desarrollo infantil y que realizaba exámenes en las cortes criminales de Nueva York, afirmó que Fish era un demente. Otro testigo de defensa fue Mary Nicholas, hijastra de Fish, con 17 años de edad. Ella describió cómo Fish la instaba a ella y a sus hermanos a juegos que involucraban masoquismo y abuso sexual infantil. El jurado lo encontró cuerdo y culpable, y el juez ordenó su ejecución.
Después de ser sentenciado, Fish confesó el asesinato de Francis X. MC Donnell, de 8 años de edad, muerto en Staten Island. Francis jugaba en el porche frente de su hogar cerca de Port Richmond, Staten Island, el 15 de julio de 1924. La madre de Francis vio a un anciano apretando y aflojando sus puños. Caminó sin decir nada. Después, durante el día, el anciano fue visto nuevamente, pero esta vez observaba a Francis y a sus amigos jugar. El cuerpo de Francis fue encontrado en los bosques cercanos, en donde un vecino vio a Francis y al anciano dirigirse hacia allí aquella tarde. Había sido estrangulado con su ropa interior. Fish llegó en marzo de 1935 y fue ejecutado el 16 de enero de 1936 en la silla eléctrica en la correccional de Sing Sing. Entró a la cámara de ejecución a las 11:06 p.m. y fue declarado muerto 3 minutos después. Fue sepultado en el cementerio de Sing Sing. Se tiene registro de que dijo que la electrocución sería la experiencia suprema de mi vida. Justo antes de que se accionara el interruptor afirmó: no sé aún por qué estoy aquí, pero aún así la pesadilla se acabó para siempre. Bueno, hasta aquí la tercera parte. Sé que en la segunda dije que hablaría sobre Jack el Destripador, pero al final no pudo ser. Bueno, hasta la próxima. No olvidéis que si queréis que hable en la siguiente parte sobre un asesino, que me digáis vosotros, solo tenéis que poner su nombre en vuestro comentario. Yo miraré a ver cómo son esos asesinos y decidiré cuál pondré. Hasta pronto.